Iniciamos el tema de conexiones neuronales. Mi nombre es Dakeisa Maya, soy terapeuta ocupacional. Estoy actualmente estudiando mi maestría y mi especialización en trastornos autistas, maestría en trastornos del neurodesarrollo. Mi tema de hoy es conexiones neuronales porque me parece supremamente importante que los papitos conozcan cómo es el funcionamiento cerebral de nuestros hijos. Muchas veces tenemos muchas inquietudes y no sabemos por qué se presentan ciertos comportamientos o por qué no. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito. Les recuerdo que si tienen alguna duda pueden escribir en el chat. Estaré muy pendiente tratando de explicarles y de que quede claridad respecto al tema. La temática que vamos a trabajar es qué es el cerebro humano, la composición morfológica, las áreas del cerebro, la relación entre ambiente-cerebro o ambiente-comportamiento, el cerebro de los niños. En esta parte del cerebro de los niños vamos a trabajar desde 3 temáticas o desde 3 diagnósticos: autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Y por último, vamos a hacer un cierre, una retroalimentación acerca de qué son las conexiones neuronales. Iniciamos, ¿qué es el cerebro humano? El cerebro humano es el órgano más complejo y más completo que tenemos en nuestro organismo. Está protegido en el interior del cráneo y es el centro de mando de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, tiene control de todos los órganos del cuerpo, las funciones motrices, las funciones cognitivas y la producción hormonal. ¿Cómo es el desarrollo de este cerebro? El desarrollo de este cerebro se lleva a cabo a través de 5 fases. Cuando nosotros iniciamos el proceso de vida o de maduración, todo nuestro cuerpo o nuestros órganos están siendo madurados progresivamente. Entonces, hoy vamos a aprender cómo se da eso. Se da a través básicamente de 5 fases, que es la inducción de la placa neural, la proliferación de las células nerviosas, migración o agrupamiento de estas células, crecimiento de axones, formación de sinapsis y mielinización, y muerte neuronal y nueva disposición sináptica. Entonces vamos a ir aprendiendo un poquito de qué son cada una de estas fases. La primera fase que nos habla es de la placa o el tubo neural. El tubo neural, ¿cómo inicia? Pues nuestro crecimiento con la ovulación. A través de que se da la ovulación, células van creciendo dentro de nuestro organismo. Esas células se van agrupando día a día y esto va dando paso o crecimiento a nuevas adquisiciones. Estas adquisiciones van a dar producto de lo que es la vida humana. Lo primero que tenemos, como lo pueden ver acá en esta diapositiva, esto es una placa neural. La placa neural, como ustedes se pueden dar cuenta, se genera de esta manera. ¿Qué genera esta placa neural? Células, agrupamiento de células que empiezan desde el día 18 gestacional y pues va haciendo énfasis o crecimiento a través de nuestro periodo gestacional. Más o menos a la octava semana, este proceso se intensifica y va terminando más o menos entre la semana 20 de gestación. Esta placa neural inicia en un proceso longitudinal que con el paso de los días se va acortando y va creando como el aspecto de un tubo. A esto llamamos tubo neural. Este tubo neural son básicamente células que van a dar prolongación a la vida. Este tubo neural está compuesto por 3 capas. Estas 3 capas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. La capa más interna de este tubo neural va a dar énfasis o va a dar paso a lo que es nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema digestivo. La capa media de este tubo va a dar paso a lo que es nuestros músculos y huesos, y en la capa más externa se va a crear todo lo que es nuestro sistema nervioso y la dermis o la piel, que pues con el paso del tiempo ya va a tener composición y va a tener forma, pero esta básicamente es la prolongación de lo que es nuestra vida. Así empezamos todos, así vamos creciendo y así es como nuestro sistema se va desarrollando. Este sistema se desarrolla a través de algo supremamente importante que lo tenemos acá, que son las células.
Las células, las neuronas. Estas neuronas, ¿qué hacen? Todo proceso de nuestro organismo se da a través de célula y célula. Esta conexión neuronal se le llama o se le da el nombre de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la información que pasa de una célula a otra y lo que va dando creación a nuevas experiencias o nuevas expectativas. Entonces, ¿cómo es la composición de las células? Las células se componen básicamente de un núcleo, que es este que vemos acá, axones. Estos son los axones que conectan al núcleo con las dendritas. Estas dendritas, ¿qué son? Estas dendritas son las que me dan a mí la capacidad de hacer conexión entre neurona y neurona. Todas estas conexiones tienen una función específica y es transportar información o recibir información. Todo este proceso se da desde, como les dije, desde el día 18, o sea, el día 18 de gestación, ya todo ese proceso sináptico, este proceso de conexión entre célula, neurona y neurona va a ir incrementando. Entrando en el tema específico de nuestra reunión de hoy o de nuestra escuela de padres de hoy, quiero explicarles de una forma muy, digamos que como muy global, qué es el cerebro y cuál es la función que tiene. ¿Por qué? Porque el cerebro es maravilloso y tiene demasiada información, ¿sí? Entonces traté de hacerlo lo más dinámico y lo más sencillo posible de explicar para que los papitos entren en conocimiento y sepan cómo este cerebro puede estar afectado en nuestros niños. Entonces tenemos en esta imagen el cerebro, ¿listo? Este cerebro se compone de diferentes partes. Tenemos la médula espinal, que la tenemos nosotros en la parte de atrás, el cerebelo, la glándula pituitaria, el hipotálamo, el tálamo y el tronco encefálico. Entonces vamos a ir hablando de lo más distal a lo más proximal, de lo más, digamos, lo más lejano a lo más cercano, aunque todo esto básicamente está muy entrelazado. Entonces la médula espinal la vemos por acá. Esta es nuestra médula espinal. Todo esto es nuestra médula espinal y si nos damos cuenta, nuestra médula espinal, cada parte de ella tiene una función dentro de nuestro organismo. Entonces acá les voy a mostrar básicamente para que ustedes tengan idea de cómo se encarga y qué se encarga, porque muchas veces nosotros sabemos qué tenemos en nuestro cuerpo, pero no sabemos de dónde nace o qué interfiere con ello. El estómago, vasos sanguíneos, hígado, páncreas, intestinos, genitales, todo tiene un porqué. Nuestro cuerpo es totalmente pues maravilloso y todo tiene una razón de ser. Listo, entonces ahí tenemos nuestra médula espinal. Nuestra médula espinal es un conjunto completo de vértebras de donde salen nuestros nervios. Estos nervios nos envían señales que van directamente a nuestro cerebro. Vamos a ir entendiendo cómo se da este proceso. Entonces, empezamos acá con el cerebelo. Entonces, el cerebelo se encarga básicamente de recibir toda la información de nuestra médula, de nuestro cerebro y toda la información sensorial y llevarla a la corteza cerebral. Esa corteza cerebral es la que recubre nuestro cerebro, es la que va a recibir la información y va a dar una respuesta autónoma. Esa respuesta autónoma, ¿qué quiere decir? Que nuestro organismo muchas veces responde a sensaciones de manera automática y responde otras veces por experiencia o por nuestra propia voluntad, que son los movimientos. Hay movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Los involuntarios tenemos cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos grifos o se nos paran nuestros vellitos frente a un estímulo que puede ser el frío. Eso no es que nosotros digamos al cerebro, quiero que esto suceda, sino que nos da una respuesta autónoma de una sensación que estamos percibiendo. Y las respuestas que son voluntarias son las respuestas que yo quiero hacer. Por ejemplo, cuando me hacen presión en mi piel y me duele, yo retiro la mano. Eso es una respuesta voluntaria. Yo estoy eligiendo qué quiero hacer con mi cuerpo.
El cerebelo se encarga básicamente de eso, de la entrada y salida de toda la información que va a nuestro cerebro. La glándula pituitaria tiene el tamaño de un frijol, tiene el tamaño, es un tamaño muy pequeño en comparación a nuestro cuerpo, y esta glándula pituitaria se encarga de todo lo hormonal. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones o dificultades hormonales, es que algo está sucediendo en nuestra glándula pituitaria. Pueden haber muchas complicaciones con esto, como el peso. Vemos cuando hay dificultades con el tiroidismo, el hipotiroidismo, esto te tiene que ver con alteraciones de la glándula pituitaria. Vamos con el hipotálamo, que es esta partecita de acá. El hipotálamo se encarga básicamente y tiene gran compromiso y gran función en el manejo de nuestras emociones. Por eso es que muchos de nuestros diagnósticos de los comportamientos de nuestros niños, que nosotros decimos por qué no expresa emociones, porque el niño de pronto se golpea, se soba, pero no llora, porque el niño es como tan plano, esto tiene que ver con alguna modificación o alguna alteración en esta zona específica del cerebro. Y acá arribita tenemos el tálamo. El tálamo, ¿de qué se encarga? El tálamo básicamente se encarga el cerebelo se encarga de que entre y salga la información, y el tálamo se encarga de la integración de esta información. El procesamiento de esta información. Entonces, él es el que nos da una respuesta inmediata. Si nosotros lo hablamos y lo pensamos en este sentido, vamos a creer que esto tiene un procesamiento largo, pero no es así, es inmediato. Cuando nuestro cuerpo percibe una sensación, la respuesta que vamos a dar es inmediata, o nuestro organismo da una respuesta inmediata. Y bueno, el tronco encefálico es el principal, ¿sí? Si vemos, está acá muy pegadito, o es el conducto con la médula espinal, y este tronco encefálico tiene funciones específicas que van dirigidas a nuestro sistema endocrino, a nuestro sistema autónomo, que van dirigidos a el funcionamiento de nuestro organismo, el funcionamiento de nuestras funciones, por ejemplo, la sed, el hambre, sensaciones de alegría, sensaciones de tristeza, que todas estas emociones tienen que ver con una zona específica del cerebro. Por eso les digo y les hago énfasis en que el cerebro es como tan completo y tan complejo. Pasando o siguiendo con nuestros temas, nos encontramos acá con las partes del cerebro. El cerebro tiene unas partes específicas que hoy las quiero mencionar y quiero hacer gran énfasis en ellos, porque estas partes tienen que ver con todo lo que nuestros niños van a realizar, con el habla, con la sensación, con las emociones, con el dialecto, con el pensamiento abstracto, con el pensamiento lógico. Recordemos que todas estas capacidades o todas estas habilidades son adquiridas con el tiempo, pero necesitan de que nuestro funcionamiento estructural, neuronal, cerebral y corporal vayan como en una misma función para dar una respuesta específica. Nos encontramos con la zona frontal de nuestro cerebro, ¿sí? O lóbulo frontal, que se encuentra ubicado más o menos, mirándolo desde la periferia, desde afuera, en este lado, y es el encargado de todo lo que es los procesos cognitivos. Entonces, esta zona, cuando está muy estimulada o tiene más conexión neuronal, más sinapsis, es lo que nos va a hacer de que las respuestas cognitivas sean más acertadas, más adecuadas, o nos dé, por ejemplo, como vemos en muchos casos de un diagnóstico de síndrome de Asperger, es porque esta zona frontal está más estimulada, está súper o hiper desarrollada. Hay más conexión neuronal, por eso tenemos más respuesta. Después nos encontramos con la zona parietal. La zona parietal, esta zona específica, tiene que ver con el gusto y tiene que ver con el olfato. Aparte, esta zona parietal también nos regula lo que es la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, esa parte es la que hace de que mi cuerpo dé una respuesta en cuanto a sabores, en cuanto a olores y en cuanto a regulación de mi temperatura.
La zona parietal, que la encontramos en esta zona específica, es la que me da a mí la capacidad o me desarrolla las habilidades en cuanto al oído. Y como tiene que ver con el oído, y el oído desarrolla mi sistema vestibular y mi sistema vestibular desarrolla mi equilibrio o me da la estabilidad de mi cuerpo, todo es un conducto. Entonces, vemos a papitos que nos dicen, por ejemplo, doctora, es que mi hijo es muy, la palabra pues, digamos que utilizamos nosotros específica para cuando dicen es que mi hijo se cae, es muy torpe motrizmente. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener alteraciones en este lóbulo parietal que me está haciendo de que el niño pierda el equilibrio. Cada sistema o cada lóbulo se encarga de percibir un órgano, ya sea el tacto, el olfato, la vista, el gusto, mi sistema táctil, mi sistema propioceptivo y mi sistema vestibular. Ya les voy a hablar de qué y qué información me da cada uno de estos sistemas. Terminando con las partes del cerebro, tenemos la zona parietal, la zona occipital, parietal es occipital. ¿Qué información me da la zona occipital? Toda la información de la vista. Toda la información de la vista, creeríamos nosotros que queda en la zona frontal, no, queda en la zona occipital. En esta zona occipital, esta es la zona que se desarrolla o que sigue desarrollándose más tardíamente. Empezamos a desarrollarla desde que somos muy pequeños y esta proliferación o este crecimiento o maduración de nuestra zona parietal se termina más o menos a los 25 años de vida. Recordemos que en datos generales de nuestro cerebro inicia los primeros años de vida, específicamente hasta los 3 años o 3 años y medio. Nosotros tenemos la capacidad de hacer que nuestros niños aprendan mucho más. Escuchamos muchos conceptos como que es que entre los primeros años de vida mi hijo o los niños son unas esponjitas. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos aprenden más rápido. Porque en estos años, en estos primeros años, nuestras neuronas se producen o se proliferan con mucho más acelere, con mucha más facilidad. Entonces vemos que un niño tiene la cantidad de neuronas que duplican o triplican la cantidad que tenemos ya en la edad adulta, ¿sí? Claro, y les especifico algo, cuando nosotros en la partecita que estábamos hablando ahorita, hablábamos de una muerte neuronal o de una limpieza neuronal. ¿Qué quiere decir esta limpieza? Que hay un tiempo en el que neuronas que no están haciendo sinapsis, que no se están conectando unas con otras, que no están transportando información, mueren. Pero esto no es malo, o sea, no quiere decir que nos vamos a quedar sin inteligencia o que vaya a ocurrir un suceso mayor, sino que esto da paso a que las neuronas que tienen mayor fuerza, que tienen mayor amplitud y las neuronas que tienen mayor proceso sináptico se queden y hagan que estas conexiones sean mucho más fuertes y se maduren con el tiempo. Y esa maduración de conexiones que va a hacer que nosotros establezcamos aprendizajes. Entonces vemos acá, les puse o les muestro más específicamente cada zona con su función. Entonces tenemos el movimiento ocular, las emociones, que recordemos que el hipotálamo es el que se encarga de esto, funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores son todas las que tienen que ver con habilidades o destrezas superiores, memoria, atención, concentración, capacidad de resolución de problemas, que son habilidades que vamos a adquirir con el tiempo y con las experiencias. Tenemos la coordinación. ¿Quién es el encargado de la coordinación? Toda la parte, acordémonos, parietal, todo lo que tiene que ver con nuestro equilibrio, y ahí también interfiere el cerebelo. La visión, que es toda la parte occipital, la corteza somatosensorial, las funciones sensoriales. Hice énfasis en esta diapositiva específicamente en estas funciones sensoriales. ¿Por qué? Vamos a hablar de comportamientos específicos dentro de el diagnóstico de nuestros niños. Entonces, estas funciones sensoriales
¿Qué quiere decir sensoriales? Sensaciones, cómo mi cuerpo percibe una sensación. Tenemos el sentido de la vista, todo lo que yo recibo a través de mi retina o a través de mi ojo, todos los estímulos, los colores, todo lo que hay por fuera que me pueda inhibir o me pueda activar. Vemos que en muchos casos colores fuertes, colores fluorescentes activan los comportamientos de nuestros niños. ¿Por qué sucede esto, doctora? Esto sucede porque estos colores logran que se haga una mayor estimulación en esta parte cerebral y el cerebro dé una respuesta alterada o una respuesta mucho mayor. Tenemos todo lo que tiene que ver con el gusto, la sensación de que si me gusta, de que si es blando, de que si es duro, de que si es salado, que si es dulce. Todas estas sensaciones, ¿cuál es el principal el receptor, perdón, el que recibe toda esta información? Nuestra boca. Tenemos la parte táctil, que esto es supremamente importante en el diagnóstico de nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque vemos niños que dentro de su diagnóstico tienen alteraciones sensoriales o que me dicen, no, doctor, es que mi hijo no tolera la ropa física o la ropa interior. ¿Por qué pasa esto? Puede ser porque hay una alteración sensorial. ¿Cómo se da esta alteración sensorial? Porque nuestro receptor, que es la dermis o la piel, puede tener alguna alteración porque nuestras células sinápticas están dando una información mucho más rápida o nuestro cerebro está enviando una información mucho más brusca. Esto es lo que hace que haya una alteración en la parte sensorial de aspecto táctil. Doctora, ¿qué puedo hacer con esto? Podemos hacer muchas cosas. Lo importante de todo proceso dentro de un buen manejo diagnóstico es que se haga una buena intervención. Y esta intervención, entre más temprana sea, muchísimo mejor. Entre más temprano yo entro a intervenir a un niño, más fácilmente puedo fortalecer sus habilidades o puedo disminuir aquellas conductas que me están afectando mi proceso. Seguimos con toda la parte olfativa, que la nariz es nuestro principal receptor. La parte visual, gustativa, auditiva, que nuestros oídos son nuestro principal receptor, y esta parte auditiva me abre otro subsistema o otro sistema, porque ya es un sistema aparte, pero digamos que va ligado, que es el sistema vestibular. El sistema vestibular es aquel que se encarga de darme la información de toda la estabilidad corporal. Es el que me da a mí la capacidad de estar de pie bipodalmente en dos pies o unipodalmente en un pie. Este sistema es el que me dice a mí, mi cuerpo está posicionado de esta manera y yo puedo hacer esto, puedo alcanzar, puedo traer, sin irme a caer. Vemos en muchas ocasiones que nuestros niños van a alcanzar algo y se caen. Vemos que, por ejemplo, tienen los útiles escolares dentro de o en su mesa y alcanzan algo y botan todo. Puede haber una alteración en el sistema vestibular. Recordemos que el sistema vestibular me da la información exacta de la estructura de nuestro cuerpo, de la estabilidad de nuestro cuerpo. Y esto me abre otro sistema, que es el sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo es el que me da la información de qué está haciendo nuestras partes corporales. Es el que si yo hago esto, el sistema propioceptivo me dice que mi mano, mi miembro superior está encima, que puede alcanzar, que puede agarrar, que puede tomar. Entonces, digamos que como que se conjugan, pero cada uno tiene su función específica. Me parece supremamente importante y lo saqué como un tema aparte, la relación ambiente-cerebro. ¿Cómo es esta relación ambiente-cerebro? Esta relación ambiente-cerebro es cómo mi cuerpo, mi organismo interpreta todas las sensaciones y las experiencias. Pasa, le decía yo hace
hace ya pues días a una mamá que no tienen manual para ser madre, ¿sí? Esto es una experiencia que cada uno realiza de manera espontánea y que ninguna madre va a hacer igual a otra porque todos somos seres pensantes totalmente diferentes. Entonces le decía yo y le hablaba de la importancia de las experiencias que nosotros adquirimos y que enseñamos a nuestros hijos. Los niños aprenden por imitación o aprenden por experiencia, ¿sí? Y nuestro sistema se encarga de ¿qué? De recopilar toda esa información y dar respuesta. ¿Dónde se guardan nuestros recuerdos o qué zona cerebral es la encargada de esos recuerdos? La zona temporal. La zona temporal es la que se encarga de guardar, de procesar y de dar respuestas ante todos estos recuerdos. Entonces, ¿por qué es tan importante el ambiente? El niño aprende de acuerdo a su experiencia. Se dice que los hermanitos son los terapeutas por excelencia. ¿Por qué son los terapeutas por excelencia? Porque aparte de que dan un aprendizaje amoroso significativo, los hermanitos dan un aprendizaje de imitación. Vemos que los niños pequeños quieren ser como el hermanito grande o que los hermanitos grandes quieren adoptar comportamientos del hermanito pequeño. Son terapeutas por experiencia empíricos porque lo hacen sin darse cuenta. Estas experiencias, ¿qué me pueden decir? Si vemos a un niño que, por ejemplo, entró a la cocina y se encontró con una olla caliente, puso su manito y se quemó. El niño, cuando vuelva a entrar a la cocina, ya va a tener conciencia de que si hay una olla puede estar frío, puede estar caliente, pero él va a asociar que esa olla lo va a lastimar o le va a causar daño. ¿Por qué? Por la experiencia. Muchos papitos tienen el temor de que, doctora, es que mi hijo no tiene mucha experiencia conmigo como padre porque no tengo el tiempo que quisiera para compartir con él. Eso hoy en día es muy normal, es algo que se da muy a menudo porque los papitos tienen que trabajar, tienen responsabilidades, hoy en día somos multifuncionales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el tiempo que compartamos con nuestros hijos debe ser tiempo de calidad, debe ser tiempo en el que nosotros enseñemos experiencias, en el que ellos aprendan. No es lo mismo y está demostrado que los niños no aprenden igual con todas las personas, ¿sí? Vemos en casos de la vida real en casa que el niño es más flexible y es más inflexible con un miembro de la familia. Entonces pasa que mamá siempre es más alcahueta. Entonces con mamá, él sabe que mamá es más flexible y él sabe que papá es como la figura de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que las experiencias lo han hecho darse cuenta de que papá por su tono de voz más fuerte, de que papá por su aspecto físico más demandante o de que papá por digamos, por sus conductas es más autoritario. Entonces el niño ya interpreta esta información y él sabe que papá es el de la autoridad. Vemos otros casos que es contrario, esto puede variar porque todos los hogares no son iguales, pero lo importante acá es que reconozcamos que esta relación entre ambiente y padres, y procesamiento se da de acuerdo a la experiencia. Vamos a entrar en un tema de verdad muy importante y quiero que los papitos se sientan pues acá como muy identificados porque a veces hay papitos con muchas expectativas respecto al diagnóstico de su hijo o por el contrario hay papitos que limitan mucho el proceso de sus hijos por tener un diagnóstico. Debemos ser muy neutrales, ni mucho ni muy poco. Acá les voy a enseñar qué pasa con el cerebrito de nuestros hijos dependiendo del diagnóstico que tengan. Entonces quiero que les voy a ampliar esta diapositiva para que me miren específicamente. Yo creo que la pregunta número 1 que hacen nuestros papitos en el proceso de valoración o en el proceso de intervención o de seguimiento es, doctora, mi hijo, ¿por qué no habla?
Mi hijo, ¿por qué tiene dificultades al hablar? Les voy a dar la respuesta científica de por qué. Hay una zona cerebral que se llama la zona de Broca. Esta zona de Broca es la encargada de nuestro procesamiento de todo lo adquisitivo respecto al lenguaje. En los niños con síndrome, en los niños con autismo, que es esta diapositiva, perdón, me retrocedo un poquito, esta diapositiva es básicamente del procesamiento cerebral de un niño autista o con diagnóstico de autismo. La zona de Broca es es una zona que en nuestro cerebrito de diagnóstico autista está afectada. ¿Cómo está afectada? Puede ser que este proceso sináptico, este proceso entre dendrita y dendrita, entre neurona y neurona, no se esté dando de la manera correcta y por tanto no se dé la respuesta esperada. O puede ser que haya un desorden neuronal donde no están agrupadas nuestras neuronas de la manera funcional y esto me da una respuesta que no es la indicada o me da una alteración. Nuestro sistema nervioso, ¿qué es? Es un cableado. Básicamente es un cableado. Este cableado sale desde la médula espinal, recorre nuestro cuerpo y envía todas esas señales a nuestro cerebro. Entonces pasa, nos tocamos. Esto es un estímulo. Este toque es un estímulo. El estímulo está siendo táctil. ¿Quién está siendo nuestro receptor? Nuestra piel. Esta piel que está haciendo que automáticamente está enviando señales nerviosas a nuestra médula. Nuestra médula la procesa, la transporta, nuestra médula la transporta. Esta información sube por todo el canal como lo vimos ahorita. Llega el cerebelo que me recibe la información, pasa al hipotálamo, corteza cerebral y envía una respuesta. Es como un cableado. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones en estos cablecitos, cuando una información no se da o no se conecta de la manera en que debería hacerse, es cuando nosotros vemos dificultades o vemos alteraciones. Pero la respuesta científica para nuestras dificultades en la adquisición del lenguaje en niños autistas tiene que ver básicamente con que la zona de Broca está afectada. Pero vemos otras zonas que también están siendo proliferadas, afectadas o el proceso sináptico nos está dando de manera adecuada. Entonces, tenemos en la corteza parietal. El recuadro gris me va a dar la función típica, es decir, la respuesta que podríamos tener en un niño de condición normotípica, y el recuadro naranja me va a dar los cambios que se dan cuando hay un diagnóstico de autismo. Entonces, la corteza parietal posterior me da la percepción visual y la percepción espacial. En diagnóstico de autismo está hipoactiva, es decir, poco activa, no es que esté ausente, pero está poco activa. Puede indicar un procesamiento que pudiese implicar un procesamiento más eficiente, es decir, que interfiere en un procesamiento que nosotros llamamos de una respuesta adecuada o certera. El cuerpo calloso conecta los hemisferios. El cerebro está conectado por dos hemisferios, ¿sí? El cuerpo calloso es el que me los conecta, o sea, me une estos dos hemisferios. Nuestro cuerpo tiene una respuesta cruzada. Cuando nuestra zona derecha en nuestro cerebro está afectada, vamos a ver la respuesta contraria en la zona izquierda, y cuando nuestra zona izquierda está afectada o está estimulada, vamos a dar respuestas en nuestra zona derecha. Es un patrón cruzado, lo debemos tener en cuenta. El cuerpo calloso en un cerebro de diagnóstico autista es más pequeño. Es más pequeño, por eso el sostén de estos dos hemisferios es más pequeño.
La corteza temporal. La corteza temporal tiene que ver con la empatía y la atención, supremamente importante en todo proceso. ¿Por qué es importante la atención? La atención es importante porque va a ser básicamente la que me dé a mí la capacidad de percibir, de dar respuesta. Yo no puedo exigirle a un niño, por ejemplo, estoy en una terapia, le estoy diciendo al niño que por favor encaje y el niño tiene las fichas de encajar así jugando. No me va a dar respuesta, no porque no quiera, no porque no tenga la capacidad, muchas veces limitamos y no sabemos diferenciar, sino porque su proceso atencional está alterado, no me está prestando atención, ¿sí? Vemos en la corteza prefrontal es el que se encarga del pensamiento abstracto. Importantísimo el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto, ¿de qué me da la capacidad? El pensamiento abstracto me da la capacidad a mí de crear, de que mi pensamiento sea moldeable, de que mi pensamiento sea imaginativo, de que yo pueda dar una respuesta como quien dice entre líneas, de que pueda entender el sarcasmo. Por eso es que en nuestros niños con diagnóstico autista muchas veces vemos un pensamiento inflexible. Este pensamiento inflexible, ¿qué me dice? Por ejemplo, un niño con diagnóstico autista, yo le digo, vamos. Si yo le digo vamos, yo lo puedo interpretar como que vamos, tú puedes. Él me puede decir, ¿para dónde? ¿Por qué? Porque su pensamiento es inflexible. O sea, vamos quiere decir que nos vamos. ¿Sí? O algo muy chistoso que me decía un profesor en la universidad, me decía, en un niño, por ejemplo, tú le puedes decir, ¡ay, qué milagro de verte! El niño no va a tener la capacidad en este pensamiento inflexible, no va a tener la capacidad de decir, ay, qué milagro, me está diciendo que hace mucho tiempo no me ve, me está diciendo que le alegra, sino él va a pensar pues en el milagro, en que Dios bajó, en que sí, es un pensamiento demasiado inflexible que es muy característico de dicho diagnóstico. Por eso, tantos comportamientos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, yo le doy dos objetos inanimados, dos animalitos, dos peloticas, y le puedo decir, bueno, dime, ¿qué es eso? Doctora, pelotas. ¿Qué puedes hacer con las pelotas? Lanzar. Pero si yo le digo, esto es una pelota, o no le puedo cambiar, es una pelota, pero le puedo decir, es un dinosaurio de este color, él hace esta función, hace esta otra función, él me va a decir, eso no es un dinosaurio, es una pelota. Esto se da por su pensamiento inflexible. ¿Y quién se encarga de ese pensamiento abstracto? La parte prefrontal. Recordemos que la parte prefrontal viene antes y la parte frontal encargada de todos los procesos cognitivos. En nuestro diagnóstico, parcelas de células desorganizadas o neuronas extras. Estas neuronas extras son extras, pero no me están haciendo el proceso neuronal o el proceso, perdón, sináptico correcto. O sea, no hay conexión correcta entre neurona y neurona, entonces la respuesta que va a haber no es la adecuada. La amígdala, hablamos de ella y recordamos que habíamos dicho que era la encargada de toda la parte hormonal. Bueno, esta amígdala, procesamiento de emociones. El hipotálamo es el que percibe y la amígdala la que procesa las emociones. Entonces, como lo hablamos, vemos niños que son muy planos en nuestras expresiones, vemos niños que son muy ambivalente, cambio de emociones. Entonces, paso de la alegría a la tristeza en un salto. Este cambio o esta ambivalencia se da porque puede haber alguna afectación en esta zona. Deficiente conectividad con otras regiones. Si nos damos cuenta, todo en nuestro cerebro es maravilloso, es un mundo, el cerebro es un mundo, pero en este mundo hay muchas implicaciones y cuando hay alguna alteración, entonces vamos a tener respuestas que no son las que nosotros pues esperamos. Pasamos del cerebrito de un niño con diagnóstico autista al cerebrito de un niño con diagnóstico de síndrome de Down.
Entonces, los hemisferios cerebrales de un cerebrito de un niño con síndrome de Down son más pequeños, son menos circunvolución. Hay menos circunvoluciones, la corteza cerebral hay menos neuronas, al haber menos neuronas, obviamente hay menos sinapsis o menos conexiones entre neurona y neurona. Hay alteración de atención, memoria, función cognitiva. Recordemos y hablamos ahorita que esas son de las funciones cerebrales que son más difíciles de alcanzar, funciones ejecutivas, que es como, digamos que entre los peldaños de todo el desarrollo cognitivo son las habilidades más difíciles de adquirir. El cerebro es más pequeño, hay alteración de memoria, de atención, de aprendizaje y lenguaje. ¿Por qué hay alteraciones? Porque las zonas que se encargan de todas estas funciones no están haciendo correcta sinapsis o están siendo alteradas. En el hipocampo hay menor tamaño, alteración de la memoria y el aprendizaje. El cuerpo calloso es de menor tamaño, en esto coincide con el autismo. Menor comunicación interhemisférica, es decir, que hay menor comunicación entre hemisferio y hemisferio. La corteza auditiva, menos neuronas, menos conexiones, alteraciones funcionales del lenguaje, porque la zona de Broca también está afectada. Y acá les dejo también qué pasa en el cerebrito de nuestros niños con parálisis cerebral infantil. Entonces, en el tema de la parálisis cerebral infantil tiene que ver con una afectación directamente cerebral. Entonces, ¿qué me dice a mí si es una monoplejía, si es una cuadriplegia, si es una hemiparesia? Entonces, cuando hablamos de plejía, estamos hablando de la pérdida de la función completa, ¿sí? Y cuando hablamos de paresia, es disminución. Disminución en esas funciones, en esas sensaciones, en esas respuestas que estamos dando o que nuestro cerebro está dando. Entonces, dependiendo de la ubicación, tenemos cuando la afectación, miramos, es completa, tenemos una tetraplejía o cuadriplejía, ¿sí? Que es cuando vemos que en nuestro cuerpo de cuello hacia abajo está totalmente inmóvil. Tenemos acá monoplejía cuando solamente esta zona cerebral se afecta. ¿Qué pasa en nuestro dibujo? Si vemos la zona cerebral que está afectada es la derecha, es decir que nuestra monoplejía o nuestra manifestación pléjica va a ser hacia el lado izquierdo. Recordemos el patrón cruzado. Esta diplejía, en esta diplejía es cuando está afectada la zona del cuerpo calloso, que es la zona que me une nuestro hemisferio con hemisferio. Y en esta hemiparesia es cuando está afectada solo una parte de nuestro cerebro. Entonces es importante identificar cuál es la zona cerebral que está afectada y de esta manera, ¿qué hacemos nosotros y cuál es nuestro propósito en la terapia? Desde terapia, llámese terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, psicología, de cualquiera de las terapias que nosotros brindamos o del proceso de recuperación o rehabilitación de nuestros niños. ¿Cuál es la principal función que nosotros tenemos? Es precisamente desarrollar, estimular o que nuestro cerebro dé mayor respuesta. Obviamente esto no se logra, digamos que con un masaje, que toquemos esa zona y esa zona se va a desarrollar. No, esto no funciona así. ¿Cómo funciona esto? Entrenando. Entonces, ¿cómo entrenamos nosotros cada zona? Si nosotros vemos que hay una dificultad sensorial, debemos desarrollar estrategias y terapias que vayan dirigidas a integración de esas sensaciones. Es decir, integración de esa parte cerebral que me está dando respuesta de todo lo que mi organismo quiere brindar. Eso es lo que nosotros, el compromiso que nosotros tenemos con nuestra intervención, que toda área cerebral esté estimulada. ¿Por qué es tan importante? Porque de ahí radica todo. Del cerebro radica absolutamente todo.
y toda la función de nuestro cuerpo radica de allí. Si nosotros no damos, si nuestro cerebro no integra bien o de la manera correcta las sensaciones que percibe, la respuesta que va a dar no va a ser la adecuada o la que nosotros esperamos. Pasa también que hay procesamiento que requiere mayor tiempo o es lento. ¿Por qué pasa esto? Porque puede ser que en nuestra corriente o en nuestras señales nerviosas no estén percibiendo de manera correcta las sensaciones o no tengan la misma fuerza para hacer sinapsis y mandar esa información de neurona a neurona. Entonces, todo proceso se alarga, perdón. Entonces, se alarga el proceso de que llegue la información a nuestro cerebro y que de nuestro cerebro dé respuesta. Entonces, todo, si vemos, todo es un conducto, todo es un canal. Y el anfitrión principal de este proceso, pues es nuestro cerebro. Terminamos y espero que esta escuela de padres haya sido de verdad ¿cuál es mi propósito? Que les despierte a los papitos ese interés de seguir investigando. ¿Por qué mi hijo puede hacer esto? ¿Por qué mi hijo es tan imaginativo? ¿O por qué es tan inflexible en el pensamiento? ¿Por qué mi hijo tiene dificultades en el lenguaje? ¿Por qué mi hijo tiene tantas autoestimulaciones o tantos movimientos involuntarios? Recordemos que todas nuestras respuestas son voluntarias o involuntarias y hay cosas que ellos que pueden aparecer como involuntario, pero yo lo puedo integrar como voluntario porque me genera placer. ¿Por qué un niño realiza autoestimulaciones? Autoestimulaciones hay muchas, tenemos aleteo, tenemos el balanceo, cuando se muerden, cuando se golpean, tenemos fijaciones, fijaciones visuales, tenemos fijaciones auditivas. Bueno, hay muchos tipos de autoestimulaciones. ¿Por qué los niños se autoestimulan? Porque integraron esa respuesta involuntaria, les generó placer, la integraron a su vida y ahora dan respuesta. Cuando nosotros enfrentamos a un niño con diagnóstico a un ambiente nuevo, vemos que las autoestimulaciones incrementan. ¿Por qué incrementan? Porque ellos necesitan una experiencia conocida y la autoestimulación, aparte de brindar placer, les brinda seguridad. Por eso es importante que ellos, con el paso de los días, con el paso de la adaptación a ambientes nuevos, vayan disminuyendo estas conductas, porque estas conductas lo que van a hacer es, claro, le generan placer a él, pero el proceso atencional va a estar totalmente interrumpido. Tuve la posibilidad de hablar con una señora, porque ella es señora, con diagnóstico de autismo y ella me comentaba que cuando tratamos de intervenir una autoestimulación, se pierde totalmente el proceso atencional. Entonces es importante identificar estos factores y pues que aprendamos de nuestros chiquitos. Todos son diferentes, todos tienen diferentes maneras de manifestarse, diferentes maneras de mostrarse y todos tienen habilidades diferentes. Ni los limitemos, ni les exijamos al extremo, vamos a la par, viendo qué respuestas nos pueden dar ellos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claridad el tema, espero que les haya gustado, espero que me haya hecho entender porque es un tema bastante complejo, pero traté de hacerlo lo más sencillo. Si tienen alguna inquietud, me la pueden dejar en el chat. Ok, un momento acá. Hola, quisiera decir lo siguiente. Quisiera que hablaras también de que porque ningún diagnóstico es mejor que otro. No entiendo cuál es el miedo de las mamás. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Lo que pasa es que hay muchos comparativos entre mamitas de ¿por qué mi hijo tiene la capacidad de hacer esto y por qué mi hijo no tiene la capacidad de hacer esto? Todos nuestros niños son totalmente diferentes, todos tienen habilidades diferentes. No debemos entrar como papás en esto me decía una mamita una vez, es que doctora, es imposible porque o yo quisiera que mi hijo hiciera, yo quisiera que mi hijo a esta edad tuviese esta capacidad,
pero debemos entender de que cuando hay un diagnóstico base, obviamente las capacidades van a ser diferentes, pero esto no lo hace menos. O sea, mamitas, entendamos que nuestros hijos no son menos que otros por las capacidades que tengan. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a que nos rijan bajo unos parámetros, ¿sí? Parámetros de normalidad. Esos parámetros de normalidad me dicen que el niño tiene que caminar al año, que el niño tiene que comer solito, que el niño tiene que ir a la escuela, que el niño tiene que tener habilidades matemáticas, lingüísticas, habilidades de idiomas extranjeros. Pero ¿qué pasa? Mi hijo puede tener habilidades diferentes. Enfoquémonos en esto. No dejemos de un lado estos parámetros de normalidad. No, no los dejemos de un lado. Los podemos entrenar, pero debemos dejar de pronto de ser como tan enfáticos y tan incisivos en mirar lo malo, porque generalmente cuando nos dan un reporte de nuestros hijos, ¿qué hacemos? Es que tenemos que mejorar en esto y esto y esto, porque es lo que está mal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está bien? ¿Por qué no fortalecemos eso que está súper bien? Porque si mi hijo de pronto no es bueno para las matemáticas, pero es muy bueno para el dibujo, potencialicemos esta habilidad, ¿sí? Que él se sienta pleno, que él se sienta. Tratamos de tener niños felices, ¿sí? No niños perfectos. Queremos tener niños felices. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? No nos enfaticemos tanto en lo malo. En lo malo es que, ay, es que no es capaz, es que mi hijo no logra, es que mi hijo no alcanza. ¿Qué tiene bueno? ¿Qué lo hace feliz? Y hagamos de esto habilidades grandes. Hay niños con diagnósticos supremamente maravillosos que desarrollan capacidades maravillosas. Pero ¿qué pasa? Que los papitos aprenden a identificar estas habilidades y las potencializan. Se los doy de consejo porque es más importante tener un hijo feliz que un hijo perfecto. Bueno, mamitas, espero que esta escuela de padres les haya ayudado, les haya abierto la curiosidad, les haya de pronto respondido muchas preguntas que tenemos. Traté de enfatizar en las preguntas que más hacen respecto al proceso de evolución de nuestros hijos. Cualquier inquietud, cualquier novedad, cualquier pregunta, saben que desde la institución estamos abiertos. ¿Algún libro recomendado? Hay muchos libros, depende de la temática. Si la temática es de procesamiento cerebral, les recomiendo La Tórtora de John Derrickson, todo el procesamiento cerebral y su función. Si me piden un libro de recomendación sobre comportamientos autistas, hay un libro que se llama Comportamiento y énfasis autista. Creo que es así, en este momento no recuerdo el nombre de la autora, pero intentaré dejarlo en la página de Avanza Salud como recomendación. Es un libro espectacular, nos enseña, nos induce al mundo del autismo. A ustedes muchísimas gracias por estar acá pendientes, por estar cerca del proceso de sus hijos. Créanme que todo ello hace que sus hijos día a día vayan mejorando. Recordemos que las experiencias, las emociones, las sensaciones, todo lo perciben. Que estén muy bien.